Hola a todos, esto es Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy tenemos un programa de los de Hablamos. Abro micros, podéis hacer preguntas en el chat que voy a intentar resolver sobre el título del programa. El mundo en llamas, guerras y conflictos. Estamos en un momento de esos previos de entreguerras o estamos solamente en un momento de conflictos regionales. ¿Puede escalar los conflictos? ¿Se frenarán en un ámbito regional? Son preguntas que podéis hacer o otras. Yo tengo unos temas que os quiero contar una serie de puntos y después, si queréis, empezamos las preguntas. Vamos a, en primer lugar, gracias a todos los que estáis aquí en el directo, como siempre. Ya sabéis que podéis dar a me gusta y compartir todos los programas y también, como siempre, podéis apoyarnos en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, PayPal, Bizum, que aparecen en pantalla o en la descripción de todos los programas. Pero sobre todo, siempre quiero que aprendáis de los programas de Bellum Artis, Historia Militar, que es el otro canal que os invito a conocer. Y también, por supuesto, que estos programas de actualidad nos sirvan a todos para intentar comprender el convulso mundo que nos ha tocado vivir. Parecía que todo era un cuento de hadas en Europa y, por desgracia, está sucediendo lo que muchos ya avecinábamos. Un despertar, pero no para un sueño. Puede que para una pesadilla en algunos momentos. Vamos a ver qué sucede en el mundo y también, si queréis, podéis hacer preguntas, como siempre, en el chat. Mi idea es empezar, ya que estamos en dos guerras, por desgracia, a gran escala, la guerra de Israel contra Hamás y la guerra en Ucrania, de Rusia contra Ucrania, vamos a intentar ver lo que está sucediendo hoy en esos escenarios. Empezamos por Israel, que es el conflicto que más está llamando la atención estos días. No significa que sea más o menos importante que la guerra en Ucrania. Bueno, aquí tenemos un poco el mapa del ISW, Instituto de los Estudios de la Guerra de los Estados Unidos, y vemos un poco la situación actual de la operación Espadas de Hierro en la Franja de Gaza. Podéis ver cómo el avance en forma casi de tentáculo, si nos fijamos desde el flanco oriental, es casi una especie de tentáculos, pero realmente fue un avance desde el norte, avanzando por la línea de costa, y en esta zona, en el campo de refugiados de Beil Hanun, donde parece que Israel no avanza, pero puede ser parte del plan, porque si os fijáis, tampoco ha intentado un avance, por ejemplo, que podría ser bastante plausible desde esta zona. Es decir, si quisieran embolsar Beil Hanun, podrían perfectamente meter un ataque desde el flanco suroriental, y no lo están haciendo por ahora. Están centrando toda su atención en cerrar la pinza en torno al famoso hospital de Al-Shifa, al que dedicamos un programa con estrategias militares que os invito a ver. Si os fijáis en estos mapas del ISW, que no los publica instantáneamente, los publica con un retardo de unas horas. Claro, esto estamos a las 8 de la mañana estadounidenses, que más o menos puede ser una hora muy similar a nuestras 2 de la tarde o por ahí más o menos, un poco antes. Pues tenemos que, según los planos estadounidenses del ISW basados en fuentes abiertas, está ya el combate muy cerca o pegado, podemos decir, al hospital de Al-Shifa. Significa que los tiros que comentábamos en el programa anterior sobre los combates en la zona de Al-Shifa ya están más que asegurados. Es decir, este mapa, que es de hace ya 18 horas, no aparece asegurado por parte de Israel ese territorio, pero este mapa del ISW ya lo pone claramente como tomado por Israel. Eso implica que podemos hoy, esta noche, asistir a unos combates ya dentro del recinto hospitalario
que, como ya vimos en el programa anterior, es algo más que un mero edificio. Hay un conjunto de edificios en los que en esta zona es donde se ve esos campamentos improvisados de personas que se refugian en torno al hospital, pero también vimos que ahí es donde está Mr. Fafo y parte de los medios de comunicación como Yasira, pero también de los medios de propaganda de Hamas. En el programa que hicimos el otro día, visteis cómo algunos de los montajes se hacían justo en esta zona de la carpa hospitalarias. ¿Por qué toman este interés por cerrar Al-Shifa? En primer lugar, porque es la forma de cortar toda la franja en acceso al mar, pero sobre todo porque las fuentes de inteligencia israelíes insisten desde hace ya mucho tiempo que el hospital y sobre todo las galerías subterráneas que hay por debajo son el centro del poder de Hamas. Para muchos israelíes está claro que el objetivo es ese, y para los medios de comunicación internacionales entra en juego un hospital, una edificación civil. Es cierto que es un hospital, es cierto que es una edificación civil, es cierto que las normas internacionales establecen que atacar un hospital es siempre un delito de guerra. No, ese siempre es como todo en derecho. Hay excepciones. Los medios de comunicación dicen siempre, pero la realidad, desde el punto de vista del derecho internacional, si un ejército toma una posición militar en un edificio civil, deja de ser un edificio civil y se convierte en un objetivo válido de guerra. El que comete el crimen de guerra es el bando que usa una infraestructura civil, como puede ser perfectamente este hospital, para un fin no militar. Para un fin militar, perdón. De hecho, hay un vídeo una foto que se está moviendo mucho por internet, que es una de las galerías subterráneas justo debajo del patio. Espera. Voy a ver si encuentro la foto porque es muy llamativa de lo que os quería mostrar. Bueno, a lo mejor no la encuentro hoy porque hay tantas cosas en internet. Es una foto en la que se ve el patio abombado por el hundimiento de uno de los túneles. Esos túneles hay que entenderlos, que son túneles que fueron volados en algún sector de los que tenemos, por ejemplo, aquí cerca del hospital. Imaginaros que una de las entradas está en esta zona, fue volada y la onda expansiva hace que en esta zona del patio se hunda parte del suelo del parking. Es un abombamiento que en las imágenes vemos a parte de los refugiados y especialmente de los niños jugando en ese abombamiento, que no es un cráter de una bomba, sino un abombamiento. No hay restos de fuego ni nada, es un abombamiento de uno de los túneles que atraviesa el patio. Hablando de refugiados, sabéis que no puedo poner muchas imágenes por temas de censura. Hay que ir a Twitter y buscar en Twitter o en otras redes sociales como Telegram los vídeos de los cada vez más número de refugiados palestinos que huyen por los corredores hechos por Israel y en el camino se quejan de que todo esto es por culpa de nuestros dirigentes que nos llevaron a la destrucción. Hay cada vez más protestas en contra de Hamas, algo que es normal también cuando se está perdiendo, pero indica también que la mayor parte de la población no está conforme a lo mejor con la situación a los que le llevó Hamas, la destrucción de gran parte de la ciudad y, por desgracia, la teoría que dije alguna vez es que puede que no se reconstruya gran parte de Gaza City porque Israel lo considere una zona como una franja, una zona de seguridad de más kilómetros de los que tenía antes. Antes eran unos metros alrededor de la valla y ahora puede ser que estemos hablando de una desurbanización completa al norte del río Wadi, del Wadi, que os lo voy a poner aquí, del Wadi del Wadi Jabesor. Puede que sea lo que busque Israel con esta operación. Eso implicaría aumentar todavía más la situación de hacinamiento de la población palestina. Yo espero que Israel no haga eso,
que eso solo sea una posibilidad que al final quede solamente a lo mejor en un aumento de la franja de seguridad. ¿Israel busca una ocupación del territorio como antes del 2006? ¿Quién sabe? Eso habrá que ver cómo evolucionan los sucesos. Israel marchó de allí porque le salía muy costoso el, el mantenimiento de la seguridad en esa zona, al igual que hizo en Cisjordania, que estableció unas zonas, 3 niveles, una zona que gestiona la autoridad palestina, otra que gestiona políticamente y económicamente y civilmente la autoridad palestina, pero el ejército israelí gestiona la seguridad, y una tercera que la gestiona el gobierno israelí, íntegramente casi la parte de seguridad y administrativa. Pues tenemos esa situación y vamos a ver un poco qué está sucediendo en esta, digamos, frente de la guerra de Irán, actualización de Irán. Básicamente lo digo porque Estados Unidos este conflicto de Hamas lo introduce en el conflicto con Irán. Quiero que entendamos este elemento que estoy comentando de un conflicto con Irán para Estados Unidos. Para Estados Unidos esto no es un conflicto entre Israel y Hamas, sino dentro de un gran conflicto con Irán. Aquí, en el tema este de todo lo que está sucediendo en torno al hospital, los avances son rápidos, no significa que no haya combates. Los combates existen tanto en el avance como en la retaguardia. Se están reportando y viendo vídeos de ataques por la retaguardia a las tropas israelíes. Las tropas israelíes que avanzan por las calles son sorprendidos con ataques con RPGs de fabricación Gazatí, de esos de doble carga, por la retaguardia. ¿Por qué? Porque muchos de los túneles no fueron todavía descubiertos ni destruidos. En la táctica de desurbanización que está realizando Israel, de destruir los edificios, se hace para derrumbar las salidas, para las bocas de los túneles sean ocultadas por las ruinas de los edificios, y también por algo que nos puede a lo mejor llamar la atención, que es el hecho siguiente. Cuando un soldado o un guerrero, un combatiente, un terrorista, como llaman los israelíes, un miliciano, como llaman otros, de Hamas sale del túnel, no ve ningún punto de referencia conocido, porque está todo derruido. Y eso, al parecer, según muchos informes israelíes, les hace que pierdan la atención y pierdan unos segundos que permiten a Israel eliminarlos, ¿no? También estamos asistiendo a muchos ataques con éxito o no, porque lo que hacen los vídeos de Hamas es cortar la imagen justo tras la explosión, y no sabemos si eso es una explosión del sistema Trophy que tienen los Merkava 4 de protección, o es el impacto, pero no sabemos las consecuencias, si el carro de combate sigue en funcionamiento, sigue circulando, o queda destruido con la tripulación gravemente herida. No se sabe nada. Más cosas que podemos hablar de... Hablan de ataques con fuego de cohetes todavía hacia territorio israelí. También, según las fuentes de las brigadas Al-Qassem, desde el comienzo de la ofensiva destruyeron o dañaron 160 vehículos militares israelíes, y en las últimas 48 horas 25. La mayor parte de ellos con el famoso sistema Yasin 105, que es RPG de fabricación Gazati. Este nombre de Yasin es el creador intelectual de Hamas. Por tanto, por eso le ponen el nombre a uno de los creadores de Hamas, a su nueva arma, o mejor dicho, la versión Gazati o de Hamas de un RPG de doble carga soviético. Sí, el Merkava 4 sí, precisa más blindaje lateral. De hecho, le pusieron unas protecciones en las orugas extras, aparte del sistema Trophy. ¿Por qué? Eso es cierto lo que comentas del blindaje lateral, porque cuando avanzan por las calles, es cierto que en los vídeos se ve cómo dejan el flanco. Al no ir infantería con ellos en el avance por culpa del sistema Trophy, como ellos llevan activado el sistema Trophy, no puede ir infantería con ellos. Por lo tanto, exponen los laterales más de lo necesario en el combate urbano. Lo lógico es que avance la infantería
y los carros de combate desde una distancia le den fuego de cobertura. Lo que estamos viendo en algunos vídeos es que avanza primero los Merkava y después la infantería. Bueno, eso yo creo que depende un poco de las circunstancias, ¿no? Porque voy a poner el mapa. No es lo mismo, por ejemplo, avanzar por esta avenida en la que perfectamente puedes dejar un carro de combate Merkava aquí, que te da protección a toda la calle, pero en esta calle trasera, en estos callejones, tienes que entrar con infantería o bien con los bulldozers. Es cierto que las escenas de uso de bulldozer no se están viendo en esta zona tan densamente urbanizada, sino un poco más en la zona del extrarradio y en zonas que se consideran, por ejemplo, núcleos de resistencia que no fueron destruidos por el fuego de artillería o por el fuego de bombardeos. Perdonad. Una cosa que llama la atención, y lo dijo muy bien Estrategias Militares, es que Israel combate de día, pero la mayor parte de los avances los realiza en la noche, aprovechando la visión nocturna, aprovechando la información que le dan los drones que están todo el rato sobrevolando y con los sistemas que tiene de comunicación del campo de batalla a la infantería, los drones, digamos, dan información en directo a las tablets o a los equipos que llevan los jefes de unidad y podemos decir que está todo intercomunicado. Y en el combate urbano, perfectamente una unidad que ve un objetivo comunica instantáneamente a otro compañero que está en el otro lado del edificio la presencia de un enemigo y por tanto esa intercomunicación permite coordinar fácilmente el ataque por varios puntos a un edificio. Y eso es en teoría la táctica que tiene desarrollada Israel en su táctica de combate urbano. No solamente es desurbanizar, que es una opción, sino el ataque por casillas. Se marca una serie de puntos a ir tomando y se va avanzando tomando una de las casillas desde varios frentes para que los defensores no puedan hacer una resistencia fuerte al avance. Claro, ellos juegan con la información. Israel sabe que su capacidad de obtener información y sobre todo de transmitirla es muy superior a la que puede tener su enemigo. Su enemigo se encuentra rodeado y no sabe por dónde le están atacando. Más cosas. Vamos a hablar de algo que es interesante, el elemento, digamos, diplomático. Se está produciendo primero, en primer lugar, voy a poner una imagen. Hassan Nasrallah, el líder digamos, de Hezbollah en Líbano, en su segundo discurso sigue, digamos, apoyando a la acción de Hamas con constantes ataques, ¿no?, al norte de Israel desde el Líbano, pero no se aventura todavía o no deja, digamos, no explica que lo vaya a hacer a un intento de incursión terrestre contra el ejército de Israel. Yo creo que sabe perfectamente que no está capacitado para luchar en una guerra regular contra el ejército israelí, pero sí puede hacerle daño y obligarle sobre todo a dejar gran parte de su ejército en la zona norte, junto también con otra parte del ejército desplegado en la franja de Cisjordania, que por un lado hay que recordar que la autoridad palestina de Abu Mazen no se mete, digamos, no está en guerra con Israel, y sí que hay combates en Cisjordania, por ejemplo, en el campo de refugiados de Jenin, contra elementos radicales cercanos, algunos de ellos a Hamas, como pueden ser los batallones de Jenin o las guaridas o la guarida del León, otro grupo, pero también a elementos descontentos de Al-Fatah, como el que supuestamente organizó el intento de asesinato de Abu Mazen hace unos días con un cohete, ¿no? Es decir, ese grupo que se enfrenta desde dentro de Al-Fatah a Abu Mazen le había dado un plazo de 24 horas para que cambiase su política con Israel y comenzase una ofensiva de guerra, ¿no? Pues si Abu Mazen no entra en guerra, Hezbollah
tampoco parece que esté por la labor, aunque diga que Irán, ¿no? Habla por su jefe, apoya los ataques contra Israel en todos los aspectos económico, militar, político y moral. Y habla en el discurso no solamente de Hezbollah, Hamas e Irán, sino de lo que llaman el bloque de la resistencia o el grupo de la resistencia, ¿no? Esa resistencia formada por todas las milicias proxy constituidas por Irán para acabar con Israel. De hecho, en su discurso vuelve a decir que, al igual que Irán, defienden una solución sostenible, que eso es básicamente la creación de un Estado palestino que vaya del Jordán al mar Mediterráneo. Eso que cantan muchas personas en los manifestaciones y protestas que hacen en Europa es más o menos el fin de Israel. Es decir, si tú creas un Estado palestino que llegue del Jordán al Mediterráneo, o divides Israel, que es una opción, le partes a la mitad el país, o lo eliminas. No sabemos exactamente qué defienden los que gritan eso en las manifestaciones, ¿no? Pues vamos a otro punto, que es la reunión de la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe, que se está produciendo estos días si no recuerdo mal, en Riad, justo. Están reunidos en Riad y, por ejemplo, hay unas fotos simbólicas, hay una foto muy simbólica que es esta foto del emir de Qatar, Al Thani, con el presidente iraní Ebrahim Raisi, que os voy a poner ahora la foto. Es una foto interesante, ¿no? Porque sabéis perfectamente que Qatar es el que dicen todos que está detrás o protege a Hamas. Es decir, el líder de Hamas, en vez de estar luchando como su pueblo, está viviendo en una casa de lujo en Qatar, ¿no? Pues esta foto es interesante porque aquí básicamente podemos decir que Qatar está dando un mensaje. Por un lado, él defiende que de intermediación, porque también intenta negociar con Estados Unidos que a través de Qatar se liberen prisioneros o secuestrados, mejor dicho, secuestrados de los que se tomaron el día 7 de octubre por parte de Hamas. Qatar está jugando ese doble juego, ¿no? Un doble juego que puede que crea que es bueno, pero yo creo que a la larga le va a costar enemistades en todo el área. Porque Arabia Saudí yo creo que ya le miraba mal y ahora le va a mirar mucho peor, y Estados Unidos, aunque tenga una base en Qatar, creo que esta relación de amistad de los qataríes con Hamas va a ser apuntado en la libreta de ofensas, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Hablando del eje de resistencia, ¿no? Ese conjunto de milicias creadas por Irán o apoyadas por Irán por todo el mundo, es importante ver este mapa que os estoy poniendo ahora mismo, que es el conjunto de ataques o el número o el total de ataques que van recibiendo las bases estadounidenses por miembros de unidades afines, de esas unidades o milicias de la resistencia, por parte de milicias sirias pro-iraníes o milicias iraquíes pro-iraníes, ¿no? Es importante tener este dato, porque si en uno de estos ataques empieza a fallecer soldados americanos en un gran número, puede que eso sí que desestabilice no la zona, sino a un conflicto a gran escala. ¿Qué más os tenía que decir? Bueno, dentro de la Liga Árabe, aunque es cierto que hay una postura colectiva unificada de crítica, ¿no? Por los 57 países que fueron, ¿no?, a estas reuniones, cada uno tiene propuestas muy distantes o muy dispares. Es decir, todos critican la actuación de Israel, pero ya llamar terrorista a Israel no todos lo quieren llamar. Unos proponen ayuda militar a Hamas, otros dicen que a eso no, otros dicen que romper relaciones económicas con Israel. Aquellos que estaban ya a punto de firmar los tratados de Abraham, los acuerdos de Abraham, claramente votan que no. Es decir, existe una unidad de condena de la violencia de Israel, pero no en cuanto a la respuesta, ¿no? Y eso, bueno, es interesante porque al final, si
el objetivo que tenía Hamás con esta acción era activar o poner en funcionamiento a los países árabes para que atacasen en conjunto a Israel, parece que no lo está consiguiendo. Si su objetivo era ese, no es una misión cumplida. Básicamente lo que puede suceder es que Hamás haya activado a los elementos más radicales de las poblaciones, tanto en los países de mayoría musulmana como también en Europa, personas radicalizadas ahora tengan una causa más para radicalizarse, o mejor dicho, para ya no radicalizarse, sino realizar un acto, como pudimos ver, por ejemplo, en las manifestaciones que hubo ayer en Londres. Ya hubo intentos de agresión a una persona que llevaba un cartel. Si unos se manifiestan, otros pueden también. Y apareció un cuchillo que intentaron, bueno, lo blandieron delante de esa persona que llevaba un cartel de Hamás es igual al ISIS, y al parecer esa persona era judía y bueno, se enfrentó a la manifestación, ¿no? Un poco. Alguien dirá que se lo buscó y otros dirán que tiene derecho a la manifestación igual que los otros, ¿no? En esa gran manifestación, por ejemplo, de Londres, aparecieron personas encapuchadas con la cinta verde y con las letras del movimiento Hamas, algo que algunos pueden pensar que es una caricaturización, ¿no? Un personaje que se hace para simbolizar algo, ¿no? Pero realmente lo que están haciendo es apología del terrorismo, porque Hamas, el brazo militar, es considerado terrorista en la Unión Europea y también en el Reino Unido. Por lo tanto, exhibir banderas de Hamas o banderas talibanes, como se están haciendo en algunas manifestaciones, por ejemplo, en Londres, eso lleva a ser un acto manifiestamente ilegal. Una cosa es la bandera de Palestina, que es una causa legal, y otra es la bandera de Hamas o la bandera talibán, que es considerada, bueno, ilegal por muchos países. Pues vamos a otra parte del escenario. No, voy a ver preguntas que hayáis hecho sobre esta parte, ¿vale? Si hago una pregunta. El bloque de la resistencia es más nombre que acción. Características de los terroristas. Bueno, este es cierto que por ahora es un bloque más bien de qué tenemos de enemigo, ¿no? Todos juntos tenemos el mismo enemigo, más que realmente que compartan acciones, ¿no? Es decir, estamos viendo que lo que pudo haber sido algo planeado por parte de Irán, de un ataque conjunto de Hezbollah, Hamas y otras organizaciones, parece que fue una cosa que organiza Hamas, es más exitoso de lo que tenía pensado, y cuando espera la ayuda de Hezbollah, se queda corta la ayuda de Hezbollah, se queda corta la ayuda de las milicias proiraníes en Siria, y los hutíes sí que entran, declaran la guerra, pero poco más que lanzar drones de largo alcance no están haciendo en contra de Israel, ¿no? Es decir, es un poco. Puede haber especulado, vale, pueden haber especulado con que Occidente está ocupado. Mira, ahí podemos verlo de dos maneras. Primero, ellos pensaron dos cosas, yo creo, desde mi punto de vista. Primera, que la causa palestina estaba siendo olvidada por los propios países árabes, porque desde los acuerdos de Abraham y las buenas relaciones que estaba teniendo Israel con muchos países árabes, pues nadie iba a ir a apoyar ya económicamente a la causa palestina, especialmente a Gaza. A Cisjordania sí, pero a Gaza no, por el hecho de que estaban ellos ahí. Segundo, la división interna de Israel. Creyeron que era un buen momento a lo mejor para atacar, y como había división interna, eso generaría un problema en la defensa. No tuvieron en cuenta que Israel es un país que cuando les atacan se unen en una sola bandera y no en 19. ¿Vale? Es decir, eso Israel lo hace. Otra cosa es las consecuencias después. Cuando acabe esta guerra, ¿qué pasará? Es decir, eso le pasó, por ejemplo, a Golda Meir en el Yom Kippur. Ella no quiso hacer un ataque preventivo como le pedían sus militares y los halcones de la guerra, y cuando fue atacada a Israel, se defendieron, recuperaron territorio, pero Golda Meir no tuvo que dejar el gobierno y no en buenas condiciones. Y tercera opción. Hace poco, en el canal de Historia Militar, entrevisté a Jorge Dezcayar, exdirector del CERI, y tiene una novela
que consiste en que Rusia genera una guerra proxy para quitar presión al conflicto que él tiene, que es el que le interesa realmente, que es el conflicto en Ucrania. Entonces, en la novela de Descallar, lo que hace inteligentemente Rusia es financiar una guerra en otro lugar del mundo. Elige el Sáhara y Marruecos y financia armas para el Sáhara y activa a un general marroquí para que también reaccione demasiado violentamente, ¿no? Pues todo eso hace que estalle una guerra que quite atención o quite medios económicos y militares a Ucrania. Pues hay gente que, bueno, que viendo eso, pues piensa, ¿está Rusia detrás de la guerra de Ucrania? ¿De la guerra de Israel? Hay gente que lo piensa como muy plausible. Además está Irán por en medio, que es un socio también de Rusia, ¿no? Está en medio todo por ahí, ¿no? Algo me está pasando aquí. Un segundito, ¿eh? Es que algo me está pasando y no sé exactamente qué me está pasando. Un segundo, ¿eh? Funciona todo bien, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, voy a ver preguntas. A ver, en Twitch. No, vale. Pues nada. Pues seguimos. Que no puse lo de preguntas aquí, perdonad. No hay ninguna pregunta, ¿no? Vale. Bueno, de momento la guerra mediática la está ganando Palestina por el pobrismo. ¿Hay maneras de revertir esa situación? A ver. Esto es una guerra mediática, muy bien dicho. Y hay, bueno, siempre hubo, es decir, siempre hay simpatías por un lado o por otro. Israel tuvo simpatías de parte de la población y simpatías por digamos, por a lo mejor por estados, gobiernos y también por medios de comunicación. Pero Palestina también. Palestina tiene parte de las poblaciones de los países, partidos políticos que tienen la defensa de la causa palestina como inherente a su existencia como política exterior, y también hay medios de comunicación afines a ciertas ideologías políticas que consideran que todo lo que pasa en Palestina es la causa palestina. Es decir, lo que es para ellos, lo que jamás sea integrista islámica, no le importa. Lo que importa es que es de Palestina. Es decir, lo que hace que la causa palestina sea causa palestina es la geografía, no el hecho de que esté organizada por el grupo OLP, Al-Fatah, que es laica y socialista, sino por cualquier causa que se una a la bandera palestina, ¿no? Eso es lo que puede llamar la atención a muchos que creían, ¿no?, que lo que se defendía en Palestina era la causa de la OLP y de la existencia de un país árabe con una visión política laica, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo aquí es que jamás no es así, pero se engloba siempre dentro de ese movimiento de la causa palestina. Cada uno aprecia las cosas que le da valor a cada cosa, ¿no? Es decir, yo no me meto ahí, no quiero meterme en valoraciones políticas, pero quiero explicaros que para aquellos que defienden la causa palestina, la amplían como una especie de elemento geográfico, no como una especie de elemento político, porque no es lo mismo Al-Fatah que jamás. Más cosas, a ver. Es que algo está pasando aquí que no me salen bien las preguntas. Si Israel se enfrenta contra Irán, ¿se podría hablar del inicio de la Tercera Guerra Mundial? No, mientras se enfrenten ellos dos solos, no. Para que haya una guerra mundial se tiene que dar un condicionante, que existan combates en varios lugares del mundo, no solo en uno. O que haya en juego varios países del mundo combatiendo. No en sí el hecho de que parezca una guerra compleja. Por ejemplo, en la guerra de Kuwait o Irak, lucharon muchos países contra uno. Eso no te convierte en una guerra mundial. Para que haya una guerra mundial tiene que haber escenarios en varios continentes y luchas entre países de varios continentes luchando entre ellos. ¿Crees que Irán acabará entrando de manera directa en el conflicto contra Israel? Si no entró, yo creo que al paso que va, no. ¿Qué va a entrar? ¿Cuando ya esté caída toda Gaza? No lo veo. ¿Por qué desaparecen las ganas de la URSS del Estado de Israel? Cambio, apoyo a Palestina. Vale. Eso en el programa que hice hace poco con Carlos Canales en el canal de Historia, que si no lo visteis tenéis que verlo, el programa sobre la guerra del 48,
Yo creo que es un buen programa que tenéis que ver. Ahí comentábamos los dos el hecho de lo que cambió el apoyo inicial. El país que más apoyó a Israel en su fundación fue la URSS. Las armas con las que lucharon en el 48 fueron checoslovacas, porque era parte, digamos, de ese territorio tomado por la URSS. Fue la desaparición de las monarquías en Egipto, las monarquías en Irak, la monarquía en el Líbano, la creación de una república que en la zona de Siria se orienta hacia república, y esos países se empiezan a acercar a tomar simpatía por la URSS. Y entonces ve que le sale más rentable por geopolítica apoyar a las nuevas repúblicas panarabistas con un gran elemento socialista a Israel. Por eso cambia. Israel pasa un primer momento a recibir gran apoyo por parte de Francia, posteriormente por Estados Unidos. Pero ya sería ya en los 50, ¿no? Inicialmente es cierto que es la URSS, pero el cambio yo creo que va todo por eso que estamos ahí comentando de lo que era el juego geopolítico, ¿no? Israel ha insinuado una guerra en el norte. ¿Tan graves son los ataques de Hezbollah? A día de hoy son ataques con drones y con artillería. Ataques de tierra no hay, ataques de infantería no hay. Y sí que hay ataques con anticarros en la frontera, disparan un sistema anticarro y bueno, intentan dar hoy, por ejemplo, creo que dieron a varios vehículos civiles que andaban por ahí. Aunque es una zona que está, digamos, abandonada. Es decir, cuando hablamos de miles de refugiados gazatís, nadie habla de los 300.000 israelíes que están también refugiados. Hay unos 25 kilómetros de la frontera norte del Líbano que fueron abandonados por parte de Israel, y hay unos campamentos en las playas, ahí se lo encuentro. Es que vi la foto en Twitter. Están en una especie de campamentos, en tiendas de campaña, en la zona de Haifa. Están cerca de las playas de Haifa, porque así están ya lejos de todos los puntos, digamos, de conflicto, ¿vale? Pero sí, hay bastantes. Vamos a ver una pregunta más. ¿Por qué jamás utilizaron el mismo método que utilizó Rusia cuando atacó a Ucrania con parapentes, tierra, mar y aire? ¿Será que fueron logísticamente los de Hamas por Rusia? ¿Tú crees? No, yo parapentes no me suena haber visto parapentes en Ucrania. No me suena, haber visto parapentes en Ucrania a mí. Paco, ¿es factible que entre Rusia y China, qué tanto ha bajado la tensión desde que inició el conflicto? A ver, yo Rusia no la veo que esté para meterse en otra guerra. Otra cosa es que pueda armar o dar armas a Irán. No dárselas directamente jamás, sino a Irán, y que Irán las dé. Hay una noticia que sí que es interesante, espera que la busco, que es que, por ejemplo, la República Popular de China amplió un despliegue naval en Oriente Medio durante la guerra entre Israel y Hamas, posiblemente como medio para aumentar su influencia en Oriente Medio. El 44 Grupo de Trabajo de Escolta de Plan completó una misión de escolta de rutina en el Golfo de Adén el 2 de octubre, pero permaneció en las cercanías para realizar una serie de visitas de buena voluntad en Omán, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos hasta el 3 de noviembre. Las visitas de los Emiratos Árabes Unidos incluyeron ejercicios marítimos conjuntos con la armada de esos países. Es decir, ya está haciendo prácticas navales en los Emiratos Árabes, los chinos, con las flotas de los Emiratos Árabes. Es decir, es interesante. Los Emiratos Árabes, si no recuerdo mal, tienen también enfrentamientos de tipo religioso con Arabia Saudí, si no recuerdo mal. Creo que sí. Sí, son ellos, sí. ¿Por qué cada la prensa sobre el mandamos de Hamas estando fuera de Gaza y la población pagando un gran precio? ¿Por qué no entiendo esta pregunta? ¿Por qué cada la prensa sobre el mandamos de Hamas? No entiendo. No, lo siento, no entiendo la pregunta. ¿Crees que realmente Israel podrá exterminar a Hamas? No. Lo que puedes hacer es que no tenga presencia en una zona. Por eso hablo yo de la zona
de seguridad, zona desmilitarizada, zona de control, algo así. A ver, Hamás, como el ISIS o como otros grupos, puede subsistir en el anonimato mientras tenga una causa, mientras tenga adeptos y mientras tenga financiación, que es lo más importante, el dinero, puede existir. Otra cosa es que sea un Estado. Ver, Hamás hasta hace poco era la autoridad, era el Estado de Gaza. Teóricamente era la autoridad palestina, pero todos sabemos que no, que era Hamás el que organizaba ese territorio, ¿no? Eso es lo que creo que Israel busca, que Gaza no esté bajo el control de Hamás. Otra cosa es que Hamás desaparezca, eso lo veo difícil, ¿vale? Por eso a veces cuando se dan objetivos grandilocuentes es muy difícil hacerlos cumplir, porque es muy difícil hacer cumplir una promesa tan amplia, ¿vale? Hola, estrategias, ¿qué tal? A ver, ¿qué me cuentan por aquí? A ver, ¿crees que el prestigio de las fuerzas de defensa de Israel y del Mossad se cayó a pedazos luego del ataque del 7 de octubre? Bueno, a ver, está claro que a ningún país le viene bien para su prestigio un ataque como este. Ni a Estados Unidos le vino bien el 11S, es decir, ni a España el 11M. Es decir, esto no es el único país del mundo al que le meten un ataque como este sin que se haya dado cuenta. Es cierto que no es bueno para su prestigio, no, eso está claro. Si no recuerdo mal, no es el Mossad el culpable de este error, sino el Shin Bet. El Shin Bet es la oficina de inteligencia interna, y para Israel lo que sucede en Gaza y Cisjordania es asunto interno, no es el Mossad, es el Shin Bet. Eso es lo primero. Y segundo, al parecer, más que un error de saber, fue un error de valoración. Hicimos un programa con estrategias militares que está aquí en el canal de Belum Artis, que es cómo se organizó el ataque, y viendo vídeos de hace un tiempo, entre los dos fuimos sacando conclusiones muy buenas de que ya se sabía que este ataque se estaba cocinando y que era algo más que meros desfiles, ¿no? Invito a ver ese programa de cómo se organizó, ¿no?, el ataque. Israel sí que a las 4 de la mañana de ese día recibió un aviso urgente, se convocó a los miembros de seguridad, ¿no?, es decir, de la inteligencia militar, que hicieron una reunión, creyeron que era una amenaza plausible, pero para más tarde, no para las 6 de la mañana. Y lo que hicieron fue avisar a las guarniciones de que estuviesen en alerta. Puede ser que no les llegase justo en el momento previo al ataque ese aviso, o que los propios militares que estaban en la base, los oficiales, estuviesen durmiendo y los soldados de guardia no avisasen a sus oficiales, porque vimos muchas imágenes en los cuarteles, en los puestos de vigilancia, que estaban durmiendo o estaban en ropa interior y combatiendo con el chaleco antibalas en ropa interior, ¿no? Es decir, les pilló durmiendo. ¿Por qué? Porque no valoraron suficientemente bien los datos de inteligencia. Algo que también dijo el exdirector del CNI, Jorge Dezcayar: lo que hacen los servicios de inteligencia es generar informes para que los políticos tomen decisiones. Al final no solamente es el militar o el espía profesional, ¿no?, el analista, el responsable, sino el que toma la decisión ejecutiva. Eso es muy importante, ¿vale? No, Qatar tiene sus diferencias también, pero yo me suena que los Emiratos Árabes tienen alguna cosa también, ¿eh? Me parece. Porque, si no recuerdo mal, es que estas estrategias, ese Emiratos, el país que tiene muchos elementos chiitas, es que, o la élite, o al revés. No, la población es chiita y la élite es suní. Creo que es en Emiratos, pero no estoy seguro yo, ¿eh? ¿Sea que me lo puede confirmar? ¿Jamás tiene sitio fuera de Gaza o Palestina? A ver, esa pregunta es interesante, porque claro, Hamas en origen es un movimiento islamista, pero vinculado solamente a la creación de teóricamente de una especie de califato en el área del Levante, ¿no? Depende cómo amplíen lo que es el Levante, ¿no? El Levante no solamente es Palestina, es más amplio. El ISIS también era el Levante, ¿no? Es decir, depende. Yo creo que jamás, si pierde el territorio de Gaza como territorio de funcionamiento y sigue subsistiendo,
puede derivar en un grupo global de terrorismo. Eso podría pasar perfectamente. Es decir, el ISIS a día de hoy, históricamente, bueno, hay más cosas que complican la historia, ¿no? Pero el ISIS surge de una excisión de Al-Qaeda, Al-Qaeda en el Levante, Al-Qaeda, digamos, en Siria e Irak, se escinde, se rompe por la visión que tienen de una guerra global contra Occidente o una guerra territorial, y el ISIS prefiere en ese momento una guerra territorial y consigue un califato, digamos, como superficie terrestre, es decir, un califato como una nación, es decir, como un estado geográfico, ¿no? Cuando desaparece el estado del califato en Raqqa, se convierte en un organismo acorpóreo, ¿no? Es decir, no tiene una sede, es un grupo terrorista internacional. Pues algo le puede pasar igual a Hamas. Hamas deje de ser un ente terrorista o de resistencia, como queréis llamarlo vosotros, nacional, para convertirse en algo internacional. Sí que es cierto que con este ataque del 7 de octubre, para los radicales del mundo islamista, se está convirtiendo en un referente. Por lo tanto, si buscan o reclutan gente por todo el mundo, la franquicia Hamas va a tener más valor que otras franquicias terroristas. Esto que os parece o nos puede parecer una locura, para ellos es importante, ¿vale? Estoy mirando preguntas que hace la gente, ¿vale? Bueno, esto es interesante, debilitar a Rusia, ¿no? Realmente el apoyo de muchos países occidentales a Ucrania tiene como objetivo debilitar a Rusia. Cuando Rusia muestra que para él la guerra es una vía de política, es decir, la invasión y anexión de un territorio es una vía política válida, supone un peligro para los demás países. Por eso se optó en los países occidentales y Estados Unidos destruir su capacidad militar. Por eso se está dando tanta ayuda a Ucrania para destruir su capacidad militar. Yo creo que eso es cierto y es una parte del juego internacional, ¿no? Es decir, eliminar a Rusia, que demostró que quiere la guerra como parte de la política, pues sí, esa pregunta puede ser cierta. Hay una cosa interesante que tiene que ver con esto. Es que, por ejemplo, salió información estos días de que en Alemania el canciller declaró que el servicio militar es necesario porque hay miedo a una invasión por parte de Rusia a un futuro cercano. Es decir, cuando se recupere Rusia de la guerra, no descartan una guerra con Europa. Eso me parece un poco salirse, ¿no? Es decir, que haya una guerra que llegue a Alemania supondría primero conquistar toda Polonia y Ucrania, ¿no? Es decir, a ver, pero es cierto que en Alemania se está hablando de un servicio militar, volver a activarlo, para tener reservistas. El problema que tienen los países que optamos por el ejército profesional es que en caso de un conflicto de larga duración, no tenemos a nadie entrenado para coger un arma. También es cierto que a lo mejor, si eso pasase, con varios meses de entrenamiento se podría instruir a gente de cero, porque no toda la mili fue instrucción militar. Realmente mucha gente que hizo la mili estuvo un mes instruido en armas, el resto estaba haciendo otras cosas, ¿no? Yo espero que no veamos nunca este escenario, pero en Alemania lo están planteando, en Francia lo plantearon por otro problema, ¿no? Que es el problema de integración, bueno, en la nación, ¿no? La integración como parte de la patria, ¿no? Ese sentimiento patriótico que es importante, o una especie de formación para los minis, ¿no? Que a los ninis, los que ni estudian ni trabajan, ¿no? Que hagan algo, ¿no? Que aprendan algo en el ejército, ¿no? Pues eso es una opción, pero yo, digamos, desde el punto de vista militar no lo veo como válida, ¿no? Pero sí como social o como civilizadora, ¿no? Un poco. A ver si tengo por ahí. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más por ahí? A ver, es que hay muchas preguntas. Bueno, ¿en qué ha quedado la reunión? Sí, lo comenté ya hace un momento ya. A ver si hay algo más que pueda comentar de esa reunión. Nada, básicamente es lo que dije, que sí que todos están, digamos, en apoyo simbólico en contra de la invasión israelí, pero nadie toma medidas. Es decir, ningún país de los que tiene relaciones económicas la va a romper
y ningún país va a mandar soldados para luchar en la causa, ¿no? ¿Qué pasa, Blas Piñar? Madre mía, ese es más viejo que Lándaro. Si me llamas, si yo soy Blas Piñar, no sabéis ni quién es, madre mía. Es que me preocupan los países africanos, no, y a ellos mismos. De hecho, hay noticias en países africanos, por ejemplo, el avance de los rebeldes Tuareg ya van avanzando cada vez más. Hoy tomaron un aeródromo. La situación para Mali se está complicando mucho y para Níger también. Es decir, los países que se unieron, los dos, los tres. Burkina Faso está un poco más tranquila, ¿no? Pero Mali y Níger, que dejaron, digamos, se alejaron de Francia y de Occidente para unirse a Rusia, están siendo atacados por los Tuareg y por los yihadistas porque les ven ahora más débiles. Y, por ejemplo, en Sudán hay enfrentamientos reales entre soldados de las fuerzas especiales ucranianas y soldados y miembros de la Wagner, mercenarios Wagner. Un tema muy interesante de guerra híbrida en África, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente conflicto para estallar patrocinado por Rusia? No, en Rusia, a ver, voy a ganarme un strike, voy a ganarme algo ahí. Según la Unión Europea y según muchos medios de comunicación, y de hecho hay investigaciones serias de la Guardia Civil, se encarga de desestabilizar también países occidentales, países, por ejemplo, uno que se llama España, apoyar grupos independentistas, apoyar movimientos independentistas. Eso es algo a partidos radicales, ¿no? A partidos, por ejemplo, de extrema derecha o de extrema izquierda, con el objetivo, ambos dos, de desestabilizar. Es decir, tú puedes crear una guerra, una guerra o crear una desestabilización. Al final tu objetivo es dañar a tu enemigo, ¿no? Le puedes dañar creando un grupo independentista, puedes financiar un grupo político que llegue al Congreso de los Diputados y haga daño al país, y todo eso sirve como un arma de guerra híbrida. De hecho, bueno, sabemos todos que estos días hay noticias del intento de asesinato de un político español, a Vidal Cuadras, y él mismo, no yo, él mismo, lo dicen todos los medios de comunicación, echa la culpa a Irán. Sabemos que el partido que él creó, Vox, según muchas fuentes, está financiado por la resistencia contra el régimen de los ayatolás, y el régimen de los ayatolás financió otro partido político español de extrema izquierda, que ahora tiene muchos nombres y no me acuerdo exactamente cómo se llama ahora, de un hombre que tiene nombre de un edificio religioso, para desestabilizar. ¿Por qué? Porque son armas de guerra. Es decir, no solo penséis en tanques, pensar en políticos, pensar en influencers, pensar en youtubers, no en mí, porque mi discurso no es de ninguno de esto. Yo creo en el sistema democrático del Estado social de derecho, pero hay gente que apoya o empuja por romper los marcos constitucionales, ¿no? Y eso puede estar financiado desde fuera perfectamente, ¿vale? De hecho, habléis ahí de uno, de un youtuber muy famoso, que hoy salió en vídeos también ahí. No sé si lo hace para desestabilizar o realmente él cree, como liberal que es, o que era, mejor dicho, porque él siempre antes de ser pro algo era liberal, esté luchando por una causa que cree justa, ¿no? Pero yo creo que a España ya nos están desestabilizando ya y estamos desestabilizados ya. Pero bueno, eso sería para hacer otro canal y hablar de política española. Y no quiero. Porque ya me da bastante dolor. ¿Qué pasa, Eduardo? Que no te veo la pregunta. Esperar, ¿eh? Eduardo, la pregunta que le estás haciendo en YouTube. Eduardo. Espera, ¿eh? ¿La Unión Europea no salió debilitada frente a Rusia? Bueno, no, yo creo que en el aspecto de la Unión Europea, a ver, jamás estuvo tan unida en política exterior la Unión Europea. Salvo el caso húngaro, que es el que va un poco el verso suelto de la Unión Europea, los demás países mantienen una política común europea exterior en el aspecto ucraniano bastante unida. Yo creo que es uno de los pocos casos que nuestra política exterior común es común. En los demás casos, cada uno defiende los intereses propios, pero en el caso ucraniano no. Yo creo que no es el caso, ¿eh? Otra cosa, por ejemplo, es el caso de Israel. Ahí sí. En el caso del apoyo o no apoyo a Israel, cada país está
dividido por el partido político que está gobernando, ¿vale? Y ahí sí que se nota más un poco ese sesgo político del dirigente. Pero en lo de Ucrania yo creo que no, salvo el caso de Hungría. Ya te respondí, Eduardo, esa es la pregunta, ¿no? No he visto presencia importante sobre la influencia de Irán y China en Latinoamérica. No, aquí tengo algún programa sobre China, ¿eh? En Latinoamérica no, pero sí que hablamos de Latinoamérica, sí. A ver, Rubén me seguía en Instagram hasta que un día me insultó por ser demasiado pro-ucraniano, pero yo por mí no tendría problema, él no creo que quiera venir. Y un día dije también invitar a una persona y me insultaron otros. Es decir, la gente está muy radicalizada. Sí, en Eslovaquia están cambiando las tornas también, sí. Pero bueno, es un partido que para llegar al gobierno tiene que pactar con muchos más. No está ahí. Eso que dice del GEMAT, no creo, ¿eh? Te soy sincero, ¿eh? Te soy sincero. Nuestros hijos, mi hija es muy pequeña, ya serían los nietos de alguno, no creo que luche contra Marruecos. Cuando Marruecos quiera hacer temería se les entregará, porque no, salvo 4 o 5 que lucharemos mediáticamente para que Ceuta y Melilla sigan siendo españolas, mucha gente dirá que bueno, no se va a derramar sangre, no se va a enfrentarse con los vecinos por culpa de Ceuta y Melilla. Yo creo que sí, que hay que luchar por Ceuta y Melilla porque son tan españolas como Granada. Si conseguimos la fecha de unión de Melilla y Granada, pues por ahí va. No digo Asturias porque ya sabéis que Asturias es España y el resto es tierra conquistada, ¿no? Pero Melilla y Ceuta, bueno, Ceuta con Portugal primero y después con España, llevan 500 años siendo territorio español con población española. En ningún punto de la ONU se declara ese territorio como colonial, ¿vale? Lo digo bien claro. Ni a descolonizar. Es un territorio nacional español, ¿vale? Y por tanto hay que defenderlo igual que el resto del territorio nacional. Pero bueno, estamos viendo que mucha gente en España, unos no quieren ser españoles, que bueno, eso lo veo bien, cada uno defiende lo que quiera defender en su vida, pero algunos que dicen ser españoles dicen que el término nación es hay que definirlo, ¿no? O se puede definir. Entonces, Ceuta y Melilla será definible, ¿vale? Y esto lo digo desde el punto de vista de que esto es un canal de historia, actualidad, geopolítica, militar, y para mí la seguridad nacional consiste en defender los territorios nacionales, y Ceuta y Melilla es nación española. Territorio de España y de españoles, de los españoles. Vamos a alguna pregunta más. Si no hay más preguntas, bueno, no, Francisco, ¿los palestinos sufren un genocidio planificado de Israel? A ver, ¿qué es un genocidio? Hay que primero entenderlo. Es decir, un genocidio que aumenta la población. Es decir, hay 2 millones de habitantes en Gaza cuando había menos de 500.000 en el 48. El 25% de la población de Israel es árabe. Es decir, el 25% de la población de Israel con pasaporte israelí es de origen palestino. Es decir, gente que es musulmana, cristiana o drusa. El 25%, uno de cada 4 israelíes. Es decir, no podemos entender que haya genocidio con esos elementos, ¿no? Es decir, otra cosa es que haya una valla, que haya un estado policial, que haya una reducción de derechos, que haya violencia por parte de Israel, pero no, yo ese término me parece, ya lo dije muchas más veces, es la banalización de los términos, es la banalización del mal. Si a todos le llamamos genocidio, nunca existió el genocidio. Es decir, genocidios existieron en la humanidad y no son exactamente lo que pasa ahí. Lo que pasa ahí es un abuso, si queremos decirlo, un exceso de fuerza. El que tiene la fuerza se excede en su uso, pero no es yo, desde mi punto de vista, no. Y yo creo que la mayor parte de los juristas tampoco hablan de eso. Y es demografía, lo dice aquí alguien perfectamente. Y buscar por internet, hay muchos árabes israelíes diciendo que ellos son árabes, musulmanes y son israelíes y orgullosos. Y hay una chica que sale en una rueda de prensa diciendo que su madre era analfabeta y gracias a Israel, ella es ingeniera, tiene un máster y vive una vida de libertad. Es decir, no es tan fácil simplificar las cosas. Lo que sí que pasa, como están diciendo muchos gazatís al escapar y al pasar por los controles de seguridad, es que jamás los utilizó. Y los utilizó para su causa. ¿Su causa cuál es?
un califato islámico. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Un califato islámico es lo que queremos para un país? Si queremos un califato islámico para un país, defendamos a Hamas. Si queremos una democracia, demos fuerza a lo mejor al Fatah para que pueda crear un Estado democrático algún día en el territorio de Palestina. O al Fatah o a otros, pero que sean democráticos. No porque nos caiga mal su enemigo, le convierte en bueno, ¿vale? Yo ahí me mojo y lo siento si a alguien no le gusta lo que digo. Pues bueno, una pregunta más y lo dejo porque mi objetivo. Bueno, iba a hablar un poco de Ucrania, que, bueno, básicamente lo que quería deciros un poco que aumentó o está aumentando, como decía mi amigo José María, la escalada de ataques con drones, Shahed, 31 drones ayer, 2 misiles KH-59, un misil KH-31 y ya misiles S-300 también contra Ucrania para ir debilitando infraestructuras para el invierno, ¿vale? Esa guerra del frío del invierno. ¿Qué más cosas? Hay un ataque por parte de fuerzas especiales ucranianas en la retaguardia rusa, exactamente en el oblast de Ryazán, atacaron una vía férrea, provocando el descarrilamiento de 19 19 vagones de mercancías, ¿vale? Y también atacaron a un par de fábricas en el interior de Rusia, uno con drones y otro con gente que fuma, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos decir de Ucrania? Hay la polémica, que es interesante, que sigue existiendo una gran polémica en los mil bloggers estos que publican en Telegram rusos, es las críticas constantes a la táctica rusa de las cargas en masa. Es decir, cada vez más, tras los fracasos en Avdiivka, utilizando medios blindados y destruidos más de 100 y pico en una semana, están usando cada vez más ataques en masa de infantería. Hay unas quejas, la más polémica en un canal de Telegram vinculado a ex-Spetsnaz o Spetsnaz que ahora están trabajando, es el hecho de que a los Spetsnaz también los están utilizando como fuerzas de asalto de infantería frontal. Es decir, están usando tácticas, digamos, de infantería de poca calidad. Tú no puedes mandar unos Spetsnaz en un ataque frontal porque es destruirlos, al igual que es destruir a un infante que le acabas de enseñar a manejar un arma en un ataque frontal. La calidad es casi la misma, es decir, el valor que pueda tener ese hombre en combate es casi el mismo. ¿Y qué más podemos ahí para finalizar un poco sobre Ucrania? Yo creo que es interesante que nos fijemos lo que pasa en el Dnieper. En el Dnieper hay cosas interesantes. Sabéis que voy a poner un mapa que tengo en Twitter yo sobre las cabezas de playa en el río. Cada vez es más ancha, digamos, la zona del territorio del Dnieper que está bajo control ucraniano. Eso va a llevar, digamos, seguro, a un intento, no dentro de mucho, yo creo, a tomar a hacer un puente. Yo creo que eso es el objetivo que tiene Ucrania con esto, con esta zona entre el puente de Antonovsky y Krysky, que es esta zona, Krysky es esta cabeza que está tomada en profundidad y es fácilmente hacer un sistema de pontones por aquí, no en esta zona a lo mejor, pero sí en la zona del puente de Antonovsky, pegada a los pilares. Gracias, Latán, por tu apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Latán. ¿Qué más hay por ahí? ¿Preguntas? No, por aquí nada más. Aquí, vale. Pues nada más, yo creo que puedo finalizar ya porque mi idea era solo un poco hablar con vosotros. Y si veo una pregunta ahora mismo por ahí, le intento dar respuesta. Esto hay informes de la Guardia Civil sobre el tema, informes que aparecen, o sea, no informes, Descayán en su novela lo insinúa directamente y en el programa, si no recuerdo mal, le pregunté y él dijo, es sabido por la opinión pública y por todos los medios. Existe. De hecho, hasta la Unión Europea lo estudió el caso y se habla, es que ya me estés metiendo en política nacional, que no quiero hablar. Se está hablando que en la amnistía puede que quede absuelto los espías rusos que participaron en este complot. Es decir, si la redacción no delimita
bien los términos, hay gente que sospecha de eso. Pero bueno, lo digo como una noticia que están diciendo mucha gente. Pero sí, eso es algo que se habló. De hecho, hay informes sobre las reuniones de un líder con un agente del FSB, y del grupo, perdona, del grupo, y es lo que hay. No hay muchas cosas que pueda decir que es falso eso. No, más bien es parte de esa política de desestabilización, como también se sabe que financiaron al Frente Nacional Francés en un momento y a más partidos de extrema izquierda y derecha, ¿vale? Les da igual, ellos con desestabilizar les vale. Uy, las de Pistorius, espera, ¿qué dice? A ver, si es lo que dije. Entiendo que es esto que dice de que hay que acostumbrarse a vivir o que haya una guerra, ¿no? Es decir, a vivir un poco la existencia de la guerra. Eso tiene que ver con lo que dije antes del servicio militar. Creo que es lo que te refieres, ¿no? Esas declaraciones. Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que puede haber una amenaza de guerra en Europa. Alemania debe poder defenderse. Debemos estar preparados para la guerra. Eso es lo que os dije al principio del programa. Yo creo que os dije claramente que se vivió en un mundo de unicornios cuando realmente el mundo es un mundo peligroso. La gente piensa que todo el mundo es bueno y en el fondo hay gente muy buena, pero hay gente muy mala. Y si tú tratas a los malos como buenos, tienes el peligro de meter el malo en tu casa. Y eso es algo que tenemos que tener preparado. Ya decían los clásicos, si pacem para verum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Hay que estar preparado. Sobre todo por algo que Pistorius creo que también insinúa, que es la coacción. Es decir, la guerra es el fracaso de la fuerza. Si tú eres fuerte, nadie te va a atacar. Y eso es la importancia que tiene el ejército como medida disuasoria, ¿no? Es decir, un ejército serio disuade. Un ejército armado disuade. Un ejército o un país que no da valor al ejército y no le da la importancia necesaria al ejército porque es mejor hacer hospitales que un portaaviones, hace que sus vecinos le tomen a chufa y le ataquen. Yo creo que va por ahí, ¿vale? Lo que dijo Pistorius, estoy con él, pero es algo que llevo yo diciendo también mucho tiempo a los que siguen el canal, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Los vídeos tendrán que ser todos públicos para que la gente viese las aberraciones que hacen los terroristas. El 7 de octubre lo que hicieron. Eso no quita que Israel mate a civiles en los ataques. Pero yo tampoco diría nada si jamás en un ataque con cohetes en una guerra a un puesto militar haga un daño colateral y mate civiles. Pero una cosa es eso y otra cosa es matar civiles, descuartizar cuerpos y secuestrar gente para usarlas de rehenes, pero también secuestrar mujeres para convertirlas en esclavas, ¿no? Hay cosas que no pueden ponerse en el mismo nivel. Nadie puede poner el mismo nivel una cosa que otra. Muchas gracias, Tino. Lo tomaré, el pinchín de tortilla y la cañita. Lo tomo con José María y los dos juntos en el próximo programa. Pues muchas gracias, Tino, por tu apoyo y gracias a todos los que estáis ahí. Voy a hacer una cosa, que es poneros un vídeo de mi libro. Ahí pone a la venta el 15 de noviembre, pero realmente ya está a la venta. Es un libro que podéis comprar. Lo empecé a escribir en el confinamiento para sentirme libre, viajar por el mundo a la Nueva España, y es un libro titulado La Frontera Norte, en la que intento explicar cómo se creó la mayor parte de la Nueva España. La gente cuando estudia historia de la Nueva España habla de Cortés, se queda ahí, y que con la conquista de Tenochtitlán se conquistó México. Mentira, México no existía como país, lo primero, y la mayor parte de los estados mexicanos actuales están al norte de la ciudad, y es lo que yo cuento en este libro, La Frontera Norte, que está a la venta en todas las librerías, y si no está en vuestra librería favorita, pedirlo, que os llegará en breve, porque la editorial tiene una buena distribución y por lo tanto pedirlo en vuestra librería. Si alguien lo quiere firmado, que se ponga en contacto conmigo a través de esta página web, franciscogarciacampa.com, y os puedo hacer que os llegue con una dedicatoria.
metí esta cuña publicitaria porque creo que es importante, ¿no?, conocer la historia de la Nueva España, la historia de México. Como dijo Carlos Canales, realmente nuestros libros son más la historia de México que la historia de España. Pero es cierto, es la historia de México y de gran parte de los Estados Unidos. Y el legado común, con sus luces y con sus sombras, que se construyó durante 3 siglos entre España y América. Pues ya no os molesto más. Gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya servido para comprender un poco mejor este convulso mundo y os dejo que a las 10 tengo otro programa y quiero hacer cosas que también hay que hacer en la vida. Pues muchas gracias y hasta la próxima oportunidad aquí en Verum Artis, Historia, Actualidad Militar y Geopolítica.